Amigos televidentes, empezamos el programa y lo vamos a hacer conversando en torno a esta crisis económica. Y hablamos que hay una crisis económica porque solo basta ir a los centros de abastos para poder darnos cuenta, pues, de que los precios han incrementado y peor aún, siguen incrementándose. Se habla ya de especulación y escasez de algunos productos. ¿Qué pasa finalmente con nuestra economía? El Ministerio de Economía y Finanzas ha manifestado que solo se crecerá 1.1% en este año 2023, cuando las perspectivas eran de 3%, 2.5%. ¿Cuál es el impacto negativo de esta caída en la economía y en las proyecciones finalmente? Para eso voy a conversar y voy a saludar esta noche a Teodoro Crisólogo. Él es economista senior del Instituto Peruano de Economía. Teodoro, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches, Carlos. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Quisiéramos empezar la semana hablando de esto, como que poniendo un poco en agenda el tema económico. ¿Cómo recibir esta información del Ministerio de Economía? Para muchos optimistas, ojo, de que el crecimiento ahora sería de 1.1%. Sinceró finalmente y reaccionó ante esta caída, o sea, no pudo ocultar más esta desaceleración. Sí, a ver, primero, Carlos, empezar de que la corrección que ha realizado el Ministerio de Economía y Finanzas de su estimado de crecimiento de PBI para el 2023 ya venía siendo de alguna manera anticipada por el mercado y de hecho se encuentra relativamente en línea, ¿no? Un poco con el ajuste que nosotros hemos realizado desde el Instituto Peruano de Economía para nuestros pronósticos en el 2023. Nosotros el último mes hemos recortado nuestra previsión de crecimiento del PBI de 1.7% a 0.8%. Wow. Nuestra proyección es ligeramente más pesimista de lo que está anticipando el Ministerio de Economía y esta, esta previsión no tan alentadora como la que de alguna manera está planteándose obedece principalmente a que nosotros estamos anticipando una mayor caída de la inversión privada, ¿no? El MEF está anticipando una caída de 4.5%, ¿no? De la inversión privada en el 2023. Nosotros más bien estamos anticipando y estamos pronosticando una caída de alrededor de 7.5%, ¿no? Y más bien estamos anticipando también una débil recuperación de la inversión para el 2024 de alrededor de 0.3%, ¿no? Nuestros estimados, evidentemente, están apuntando a que la mejora que están registrando algunos indicadores, ¿no? Vinculados a la confianza del empresariado, a la mayor predisposición de algunos sectores para poder realizar inversiones, va a tomar más tiempo, ¿no? En poder materializarse en una mayor inversión, ¿no? En un contexto donde todavía, en general, la demanda interna, el gasto de los hogares se mantiene bastante débil y en el que también todavía los costos de financiamiento son bastante elevados, tanto en el ámbito externo como en el ámbito local. Ahora, uno se estará preguntando, ¿cómo es que me afectan estas revisiones de crecimiento, ¿no? ¿Cómo es que en realidad me afecta a mí, el ciudadano a pie, de que una economía ya no crezca, ¿no? Al 2.5% como preveía el MEF, ahora sí, sino a 1.1 o 0.8% como estamos anticipando nosotros, ¿no? Las implicancias de este menor crecimiento afectan directamente a la ciudadanía y a la población en general a través justamente de la menor generación de empleos, ¿no? La reducción del crecimiento del PBI esperado de 2.5 a 1.1% en el 2023, en la práctica está implicando de que en el 2023 se estarían dejando de crear alrededor de 180.000 empleos a nivel nacional, ¿no? Usualmente la economía peruana crea alrededor de 280.000 a 300.000 empleos en un año normal, en un año promedio, ¿no? Ahora que el crecimiento va a estar debajo de lo que usualmente estamos acostumbrados a registrar en temas de crecimiento del PBI, ahora es que vamos a registrar, digamos, 180.000 empleos menos de lo que usualmente estamos acostumbrados, ¿no? Y esto obedece básicamente, digamos, a la debilidad fuerte que ha tenido la inversión privada durante la primera mitad del año, ¿no? En donde nuestros estimados apuntaban, digamos, una caída de doble dígito y efectivamente ha sido una caída de alrededor de 10% según las nuevas cifras publicadas por el Banco Central de Reserva la semana pasada, ¿no? Teodoro, Entonces, ese es un poco el panorama, Carlos. Ahora, al inicio de año, cuando ya en el primer trimestre se hablaba ya de este descenso económico,
Se atribuía mucho a la guerra de Ucrania, al post-COVID, ¿no? En fin, a la crisis política, pero eran de alguna manera pues elementos, podríamos decir, un poco exógenos. ¿A qué se atribuye ya, habiendo recorrido 8 meses del 2023 exactamente, cuál es la razón para poder ahora lamentarnos de esta caída estrepitosa de la economía? O sea, menos de un punto porcentual, 0.8 según IP. Cuéntanos. Sí, a ver, hay dos principales factores, ¿no? Uno tiene que ver con la continua debilidad que ha mostrado el gasto privado, ¿no? El gasto, digamos, de los hogares y el gasto de las empresas a lo largo de la primera mitad del año, ¿no? Y esto básicamente responde a lo que hubo o lo que ocurrió en los primeros meses del año asociado, digamos, a toda esta conflictividad social, a todos los bloqueos que impidieron que se desarrolle la actividad económica, digamos, con normalidad, ¿no? Pero que a la vez también muestra los resultados y las secuelas del clima de persistente incertidumbre en la que se sumergió el país desde, digamos, el 2021 y buena parte del 2022, ¿no? Digamos, menor, digamos, capacidad para poder crear un clima de negocios favorable para el desarrollo de inversiones, ¿no? Esta menor capacidad de la gestión pública para poder materializar políticas efectivas que atiendan las demandas de la ciudadanía, ¿no? Lo hemos visto en el caso de los fertilizantes, por ejemplo, ¿no? Y también todos estos mensajes anti-inversión privada que, digamos, se traducían en esta elevada incertidumbre regulatoria y esta menor predictibilidad, digamos, de las reglas de juego para asegurar un entorno que le permita, digamos, a los empresarios asegurarse de que efectivamente sus inversiones van a tener un retorno, ¿no? Digamos, ese es el principal, el primer factor, digamos, que ha influido dentro de todas estas revisiones a la baja que se han venido realizando a lo largo de los últimos meses, ¿no? Y lo vemos justamente en este, digamos, desempeño tan negativo que hemos visto en la inversión privada, ¿no? Sin confianza no hay inversión, entonces eso es básicamente lo que estamos pagando de alguna manera con los resultados que hemos visto durante la primera mitad del año, ¿no? Ahora, y a eso sí. se le suma, disculpa Carlos, también lo de los choques climáticos, ¿no? Sobre los sectores del PBI más vinculados al aprovechamiento de recursos naturales, ¿no? Vemos el caso del agro, fuertemente afectado por el déficit hídrico del año pasado, por la falta de fertilizantes, también por el ciclón Yaku y todo el fenómeno del niño costero de los primeros meses del año, ¿no? Tienes a la pesca también afectada por la suspensión de la primera temporada de captura de anchoveta, ¿no? Y evidentemente también la industria que está vinculado también a la fabricación y elaboración de harina de pescado, ¿no? Estos dos grandes factores que te he comentado son los que explican en mayor medida de que estemos creciendo o que la economía haya crecido tan poco, digamos, durante la primera mitad del año. De hecho, hay una contracción acumulada de 0.5%, ¿no? Y por la cual también, evidentemente, es muy poco probable que podamos llegar a una tasa siquiera de 1% de crecimiento a lo largo del 2023. Teodoro, ahora, hablamos de esta crisis económica, pero es inaudito, sinceramente, que esta crisis sea generada, por ejemplo, por un poder del Estado como es el Congreso de la República. Ha dado normas que finalmente han llegado al Tribunal Constitucional y han sido anuladas, ¿no? Porque simplemente el Congreso no tiene atribuciones económicas, no tiene esas facultades de administración del dinero público. Pero también, por ejemplo, no escarmienta en torno a esto. Se está hablando, por ejemplo, de un nuevo retiro de los fondos de pensiones. Pero peor aún, hace algunos instantes, hoy día, se ha conocido que se ha presentado un proyecto de ley, por ejemplo, para desaparecer las AFP y que todo el dinero sea devuelto a los afiliados. Para muchos puede sonar bien, o sea, esa es una medida populista que se escucha bien a los oídos de todos, pero que a la larga tendría un efecto económico muy perjudicial para todos los peruanos. Sí, en la práctica este tipo de medidas, Carlos, lo que hacen es reducir el ahorro del país. Y un país que no ahorra es un país que no invierte, y un país que no invierte es un país que no crece. ¿No? Digamos eso, digamos, de términos macroeconómicos, en términos generales, en términos agregados. Pero si ya tú le preguntas cómo le afecta, digamos, a las personas en el día a día, o cómo las personas se ven afectadas a futuro por una medida de este tipo o de esa naturaleza, es que efectivamente, si es que dispones
digamos, libre, digamos, dispones la libre retiro, ¿no?, de los fondos de pensiones, básicamente lo que estás haciendo es hipotecar el futuro de estas personas. Muchas personas van a agotar todos sus recursos y todas sus fuentes, digamos, de ahorro para la vejez van a quedar prácticamente en cero. ¿Qué es lo que le ha pasado básicamente a alrededor de 3 millones de afiliados de las AFP, que ahorita, digamos, en estos momentos tienen cerca de 0 soles en sus cuentas de jubilación, ¿no? E incluso, según algunos estimados de la Superintendencia de Banca y Seguros, apuntan a que con un nuevo retiro ya no serían alrededor de 2.8, 3 millones, sino ahora serían alrededor de 4 millones de afiliados de AFP, digamos, al sistema privado de pensiones, que se encontrarían con 0 soles en sus cuentas individuales de capitalización, que deberían en realidad servir no para estos momentos, que evidentemente tienen, digamos, urgencias, tienen emergencias y todo lo demás, pero que en realidad sus usos exclusivos están destinados para poder atender las necesidades que van a tener cuando, digamos, se jubilen hacia el futuro, ¿no? Ahora, el gobierno, ¿no? El Congreso genera esta inestabilidad, pero el gobierno de Dina Boluarte, ¿cómo está manejando la economía? Está transfiriendo mucho dinero a las regiones, pero con decirte, Teodoro, amigos televidentes, acá en La Libertad, en Trujillo, por ejemplo, en La Libertad no se llega ni al 29%, y en lo que es Trujillo Municipalidad no se llega al 25% de gasto de inversión. Entonces, ¿cómo está manejando el gobierno? El hecho de transferirle a las regiones dinero para afrontar el niño, en fin, ¿es un buen lineamiento a seguir? Sí, bueno, en la práctica el gobierno tiene dos, digamos, herramientas, o bueno, tiene una principal herramienta con la cual puede hacer frente a situaciones como la que está atravesando el país actualmente, ¿no? La primera de ellas tiene que ver, digamos, con expandir el gasto público, y eso es buena parte de lo que ha tratado de hacer el gobierno, y estoy hablando, digamos, de los diferentes niveles de gobierno, ¿no? En una situación como esta, ¿no? Digamos, vemos que la inversión pública, por ejemplo, durante la primera mitad del año ha registrado un desempeño relativamente mejor de lo que se han registrado en otros periodos de cambio de autoridades regionales y locales, ¿no? Usualmente, digamos, vemos un desplome fuerte durante el primer año de gestión de estas autoridades. En este año estamos viendo, digamos, una situación relativamente contraria, ¿no? Estamos viendo un crecimiento acumulado en lo que va del año de alrededor de 1% de las inversiones en términos reales, ¿no? Ajustando por inflación. Sin embargo, evidentemente esto puede resultar en algunos casos insuficiente porque no es, digamos, el mismo nivel de magnitud que puede llegar a tener la inversión o el gasto público comparado a lo que es la inversión y gasto, pero del sector privado, ¿no? Y aquí me estoy refiriendo de que, por ejemplo, el sector privado, que representa casi el 90% del PBI, digamos, si es que eso está estancado, por más de que puedas meter absolutamente todos tus motores por el lado público, lamentablemente no va a ser suficiente para poder contrarrestar el bajo dinamismo o la caída que puede llegar a estarse Claro. registrando el sector privado, no tanto por el lado del consumo, ¿no? Como por el lado de la inversión, que es donde efectivamente estamos viendo los mayores niveles de debilidad. Ahora, durante lo que va del año, digamos, lo que estamos observando es de que el gasto, por ejemplo, orientado a temas de la atención a la emergencia y la reactivación económica ha sumado alrededor de 4.000, 5.000 millones de soles, ¿no? Evidentemente, esto es, digamos, un poco de lo que está al alcance del sector público en estas situaciones para poder hacerle frente a la desaceleración económica. Ahora, esto evidentemente siempre se choca contra barreras estructurales que siempre estamos registrando, por ejemplo, en la manera en cómo el sector público traduce los recursos en, digamos, obras que deberían atender a la ciudadanía o a las necesidades básicas de la población, ¿no? Ahí es donde usualmente siempre encontramos el problema y las barreras que impiden justamente de que la inversión pública o el gasto público pueda efectivamente tener un efecto mayor sobre el bienestar de la gente. Ahora, hablando de un tema puntual, Trujillo, por ejemplo. La ciudad de Trujillo a nivel nacional, para muchos, es la ciudad más cara que existe, ¿no? Es la ciudad, así ha sido catalogada. Trujillo es la ciudad más cara, y no es porque ha sido catalogada de por sí, alguien puso, no, las estadísticas económicas, financieras, así lo han determinado. Teodoro, explícanos esto, ¿por qué se nos denomina de esta manera, ¿no? ¿Y a qué se debe?
Sí, Carlos, es importante recordarle a la ciudadanía, digamos, o a las personas que nos están viendo, que la desaceleración de la economía ocurre en un contexto donde todavía en algunas regiones estamos observando altos niveles de inflación. Y Trujillo, justamente, es una de las ciudades con mayor nivel de inflación a nivel nacional, ¿no? En agosto, la inflación anual de la ciudad de Trujillo llegó casi a 9%. ¿No? Digamos, esta es la cifra más alta entre todas las 26 principales ciudades que monitorea el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Y uno se preguntará, ¿a qué obedece, ¿no? A este alto costo de vida o este alto crecimiento, ¿no? En el costo de vida, ¿no? Obedece principalmente a los altos niveles en los que se están encontrando diversos productos de la canasta de alimentos, tal como me podrán, por ejemplo, corroborar muchas amas de casa y muchas personas que, digamos, están tratando de administrar como se pueda el presupuesto familiar, ¿no? De hecho, Trujillo, a la vez que es, digamos, la ciudad con mayor inflación, es también la ciudad en donde se registra la mayor tasa de inflación de alimentos, ¿no? De la canasta de alimentos, ¿no? Si uno compara los precios promedio de la canasta de alimentos que tenías hace un año versus lo que Sí. tenemos actualmente, en promedio todos los precios han registrado un crecimiento de 15%. ¿No? Y este incremento responde básicamente a que muchos precios de varios productos todavía se siguen manteniendo en niveles bastante altos, ¿no? Si uno, por ejemplo, quería comprar un kilo de cebolla el año pasado, más o menos te costaba alrededor de 2.8 soles, 2, 3 soles el Exacto. kilo, ¿no? Ahora está más de 8 soles el kilo de cebolla, digamos, en promedio en los principales mercados o en los principales lugares de abasto, ¿no? Si uno ve también ahora también el limón, ¿no? El No, limón terrible, no, no hay prácticamente ha forma. triplicado, perdón, ha Sí. duplicado el precio que tenía hace un año, ¿no? Y lo mismo estamos viendo, por ejemplo, en el caso de otros productos como el apio, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, del pollo, si bien es cierto, ha comenzado a moderarse, ¿no? En los últimos meses, todavía se encuentran alrededor de 8 o 9% de los precios que teníamos hace un año, ¿no? Y esta Terrible. situación, de alguna manera, es la que ilustra la pérdida de poder adquisitivo que todavía se está generando en un entorno en el que la economía trujillana, sobre todo, todavía mantiene un resultado relativamente débil, ¿no? Porque hemos hablado de cómo le ha ido a la economía peruana durante Claro. la primera mitad del año, qué es lo que se espera para ella, pero la economía trujillana también ha comenzado, digamos, a exhibir un poco las consecuencias, ¿no? De todos estos choques adversos que te estaba comentando al inicio de la entrevista, ¿no? Exacto. Solamente para darte un dato, ¿no? La industria, ¿no? En Trujillo registró 4 meses consecutivos en territorio negativo al cierre del primer semestre del año, ¿no? Los despachos de cemento, que es un indicador altamente correlacionado con la inversión del sector privado, acumuló una caída de 8.5% entre Wow. enero y junio del 2023. ¿No? Y el agro orientado al mercado interno se ha reducido en casi 5% durante la primera mitad del año, ¿no? Y eso más o menos nos está dando una idea de la situación y el contexto económico que están atravesando las familias trujillanas en lo que va o en lo que estamos ahorita en el 2023, ¿no? Wow, Teodoro, nos has descrito así en pocos minutos el escenario terrible que tenemos. Nos quedan 4 meses, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¿Qué perspectivas nos queda en torno a la economía en nuestro país? Teodoro, ¿qué dice IP en torno a esto? Sí, en la práctica el mayor riesgo que está enfrentando la economía peruana es de que se puedan intensificar las condiciones climáticas adversas que hemos venido, digamos, observando, registrando en lo que va del 2023. Ese es, digamos, el mayor riesgo que podría evitar que siquiera el crecimiento este año, en el 2023, llegue, digamos, a la tasa de 1%. ¿No? Y evidentemente ya a estas alturas del partido estamos discutiendo si es que crecemos entre 0 y 1%. Independientemente del resultado que vayamos a alcanzar al cierre del 2023, cualquiera de estas dos tasas de crecimiento son totalmente insuficientes para poder recuperar los niveles de bienestar que tenía la población antes de la pandemia. ¿No? Si tenemos un crecimiento muy, pero muy bajo, es imposible que se generen inversiones. Si no hay inversiones, no hay empleo. Sin empleos no hay ingresos y sin ingresos aumenta la pobreza. ¿No? Entonces, Wow. ese es un poco, digamos, las perspectivas. Evidentemente, hay otros riesgos que podrían de alguna manera ayudar a que la economía tenga un mayor dinamismo, ¿no? Ya estamos viendo justamente de que la inflación se está moderando de manera significativa en algunas regiones del país, ¿no? En el caso de La Libertad, en el caso de Trujillo, está demorando un poco más de lo que se ha registrado
registrado, pero si nos estamos comparando, por ejemplo, a lo que teníamos a inicios del año, sí estamos viendo una reducción significativa de las presiones inflacionarias. Cuando cae la inflación, le das a las familias un respiro, digamos, en términos de capacidad adquisitiva, ¿no? Los ingresos pueden, en términos reales, comprar más de lo que compraban antes, de lo que compraban, digamos, cuando la inflación estaba muy por encima o casi a doble dígito, como llegó en algún momento en el caso de Trujillo, ¿no? Eso debería ayudar un poco al gasto privado. Ahora, también hay alguna recuperación de las expectativas empresariales que debería traducirse por lo menos en una menor caída de la inversión. Eso debería ayudar o a evitar de que el empleo, la creación de empleo se siga desacelerando, ¿no? Entonces, digamos, tenemos ese panorama, pero como te comenté al inicio, Carlos, en general, independientemente de la recuperación que vayamos a poder tener, no en lo que resta del 2023, va a ser insuficiente como para poder revertir el bajo dinamismo que ha tenido la economía peruana durante los primeros 7 meses del año, ¿no? Y que evidentemente va a ser totalmente insuficiente para que podamos de nuevo recuperar la senda de reducción de la pobreza y así nuevamente alcanzar los niveles de bienestar que teníamos antes de que comiencen esta serie de crisis que hemos venido experimentando en el país desde el 2020, ¿no? Excelente. Teodoro Crisólogo, te agradezco muchísimo por haber estado esta noche con nosotros y darnos este panorama, pues, de cómo marcha la economía en nuestro país y también en el interior. Te agradezco muchísimo. Un abrazo fuerte a la distancia. Gracias.